Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Ayer hablamos ampliamente de la asamblea que realizó el Partido Revolucionario Moderno con la intención de establecer las fechas para la elección de los cargos de las autoridades y también para la elección de los cargos electivos, de los candidatos a cargos electivos. Y por supuesto, para mitigar las tensiones que se están creando como consecuencia de que de alguna manera están desbordados los candidatos o los equipos de los candidatos y están creando un nivel de tensión que puede derivar hasta en división. Condición sine qua non para poder ganar un proceso electoral es que haya armonía, que haya cohesión, que haya unidad. Y además, de manera particular, el presidente de la República, que por supuesto encabezó el discurso principal de la Asamblea, pidió que haya unidad para que se pueda ejecutar un programa de gobierno exitoso, satisfactorio y también para que se mantenga la armonía y que la combinación de un buen gobierno y la cohesión partidaria creen las condiciones para retener el poder en el 28. Ahora, ¿qué pasa? Que ayer esa armonía, esa unidad que exigía el presidente, de alguna manera se puso en ascuas, se puso en peligro, porque a la llegada de David Collado hubo una ovación que molestó a Hipólito Mejía y se vio Hipólito Mejía encojonado, reclamándole a David Collado que ese escenario no era para eso, no era para hacer campaña, que es todo lo contrario, es para disipar los exabruptos y lograr que el PRM pueda llevar un calendario, un cronograma adecuado, de cara a que los procesos se lleven en los momentos adecuados, tal y como lo establecen los estatutos del PRM y lo establece la Constitución y lo establece la ley electoral. Ayer, por cierto, me llamó un amigo, miembro importante de la dirección política o de la dirección ejecutiva, que es como se le llama, al PRM. No puedo decir el nombre. Lo único que puedo decir es que hasta hace poco pertenecía al equipo de Hipólito Mejía y por supuesto de Carolina y renunció para pasar a apoyar a David Collado. ¿Qué me dijo el amigo? Que esa ovación, que esos victores fueron espontáneos, que no fue nada organizado. Pero pónganme la imagen, por favor, de nuevo, para que ustedes vean lo siguiente. Miren la cantidad de gente que había ahí, y la bulla que había ahí. Música y muchísima gente hablando. Es verdad que todo el mundo se iba a dar cuenta que David llegó y al unísono iban a hacer esa ovación, a cantar David presidente, que ellos lo que dijeron ahí. Bueno, no puedo decir que mi amigo pretendía engañarme, pero como que se hace un poquito difícil pensar que de manera espontánea, al unísono, al mismo tiempo, surgiera un canto que además todos victoriaban de manera unísona, toditos decían lo mismo. Y reitero, un local tan amplio, tan grande, con música, todos se dieron cuenta al mismo tiempo, está difícil. No obstante, a pesar de que la reunión tenía tres objetivos, reitero,
Uno, determinar la fecha para elegir a las autoridades, que algunos entienden que debe haber una extensión de 1 año o 2 años, pero eso es lo que se va a discutir. También la fecha para elegir a los candidatos a cargos electivos, senadores, diputados, regidores, etcétera, y también para tratar de buscar la manera de que las pasiones se tranquilicen y evitar que en este proceso electoral no haya desasosiego de manera tal que haga fracasar al gobierno. Pues los legisladores del PRM entienden y advierten que quien esté pensando que el PRM se va a dividir está totalmente equivocado. Veamos la historia. Que es uno de los factores fundamentales que va a permitir que el PRM vuelva al gobierno en el 2028. De igual forma se expresa el senador de Independencia Dagoberto Rodríguez Adames al asegurar que esa organización no ronda el fantasma de la división que estuvo en el pasado. Tenemos que vernos en el espejo del PRD viejo, nuestro PRD, que por intransigencia salimos del poder 10 años con Balaguer y después 8 años, 16 años con el PLD, que nos sacó fuera del poder. Yo lo que les recomiendo es que oigan el discurso de Delín Ascensión, el discurso de Carolina Mejía, el discurso de Paliza y el discurso de Luis Abinader, que todos giró en lo mismo, en la unidad, en la hermandad, y que se lean el libro de Guido Gómez Mazara, que acaba de salir la semana pasada. Si hacemos eso, el PRM se va a mantener en el poder 28-32 seguro. El Partido Revolucionario Moderno se libra una feroz batalla por la candidatura presidencial que enfrenta a varios de sus dirigentes. El Partido Revolucionario Moderno no está dispuesto a tropezar 2 veces con la misma piedra, porque saben que una división como fueron objeto en el pasado lo podría sacar del poder por mucho tiempo. En el Congreso Nacional, Félix Montán hace de media. Miren, el detalle es que el PRM, antes PRD, históricamente, sabían que si se dividían iban a salir del poder y como quiera las pasiones se desbordaban y finalizaban dividiendo el partido y saliendo del poder, porque un partido peleando, eso se refleja también en las ejecuciones gubernamentales, en la gerencia administrativa, en la gerencia pública, y hacían malos gobiernos y nos sacaban a patadas. Esa es la advertencia que vimos que hicieron esos legisladores. Pero miren lo que dice el diputado Jorge Frías, que responde a Carolina Mejía. Miren lo que dice. Todo indica que hubo una manipulación con la lista de asistencia del evento de ayer del PRM oficial para ovacionar un precandidato. Así hablan de unidad sin equidad. Solo advierto, nosotros, los seguidores de Carolina Mejía, no iniciamos, no atacamos, pero sabemos contraatacar. Bueno, ahí está lanzada la voz de guerra. La voz de guerra. Viene el contraataque. Ojalá que el PRM tenga un mediador, porque si no, que de verdad, yo no sé por ustedes, pero para mí, yo no veo ningún legado que esté dejando el PLD. Digo, perdón, el PRM. No veo cuál es el legado. Yo me siento aquí a pensar, ¿y cuál es la obra? ¿Cuál es el avance?
cuál es la fortaleza institucional, porque un partido, un gobierno, te deja legados económicos, democráticos, institucionales. Yo no veo cuál es. El bulto de que reformó la Constitución para ponerle candado, bueno, ya la tenía. Pero además eso no ha contribuido a ningún fortalecimiento institucional, ni a ningún fortalecimiento de nada. La economía se la ha llevado la del carajo. Y realmente ellos están peleando, se están matando, se nota ahí. Llegó David, era que decían, como se decía antes, llegó papá, ahora llegó David. A lo mejor por eso fue que se incomodó Hipólito, porque le quitaron hasta el cantico. Antes le llegó papá y ahora llegó David. Porque va David, algo así, qué sé yo. Pero el detalle es, ya dejándole chelcha, que ciertamente ahí se mostró que hay tensiones, por lo menos entre el equipo de David Collado y el equipo de Carolina Mejía. Y recuerden que precisamente en La Nueva Mañana fue entrevistado Yayo San Lobatón y también se incomodó, lució incómodo, porque entienden que contra David hay una especie como de campaña contra él. Pero aparte de eso, recuérdense que en esta semana, la semana pasada, me parece que fue, habían elecciones en Fedodín. Y el equipo de David pensaba que iba a ganar fácil. Pero que entonces Wellington Arnott y Carolina Mejía se pusieron de acuerdo y cuando se dio cuenta el equipo de David que iban a perder porque Carolina y Wellington hacían mayoría, entonces dejó sin efecto el proceso para elegir las autoridades de Fedodín. El detalle es que estamos viendo atisbos, estamos viendo situaciones que reflejan claramente que en el PRM internamente se están matando. Vamos a la pausa. Bueno, miren, la semana pasada hablamos en par de ocasiones sobre unas declaraciones que hizo Omar Fernández, que incluso se hicieron viral, en el sentido de que él había dicho, reclamó, incluso pidió una especie de introspección interna de la Fuerza del Pueblo, porque habían renunciado varios dirigentes. Algunos fuercistas habían dicho, incluso el propio presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que habían sido sonsacados por el PRM y que de alguna manera hay un plan entre el PLD y el PRM para tratar de debilitar, de disminuir el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo. Y se habían dado la tarea de conquistar, de sonsacar a dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Sucede que Omar dijo que aunque en uno que otro caso eso pudiese ser verdad, la realidad era que dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo, digamos, del anillo del presidente Leonel Fernández,
estaban maltratando a dirigentes cercanos a Omar, aunque él no lo diga, pero eso fue lo que él implícitamente dejó dicho. Están maltratando a los dirigentes que me siguen, a los que son parte de mi equipo. Y entonces ellos, por dignidad, habían renunciado. Yo incluso hasta dije que esa fue una declaración un poquito imprudente, un poquito infantil. Sin embargo, incluso comparé sus declaraciones con las que dio Leonel Fernández, que fueron más sosegadas, y que habló de que eso es algo natural, que esas son cosas que pasan y que el partido está tomando las medidas para evitar que eso siga pasando y que hay que entender que en cualquier sociedad, comunidad, en cualquier partido político, en cualquier club, en cualquier tipo de actividad humana que conjuga a muchas personas, que reúne a muchas personas, salen esos sentimientos que a veces son encontrados y que crean tensiones. Y lo que hay que tener la capacidad para administrar adecuadamente las diferencias, para evitar que la gente se vaya. Bueno, pues sucede que el presidente Leonel Fernández escuchó aparentemente, pero aparentemente se sabe que sí, escuchó las declaraciones, las quejas de Omar Fernández. Y en una reunión de la dirección política, Leonel llamó la atención. Veamos el audio que se filtró para que veamos cómo Leonel, un tanto molesto a su estilo, pero llama la atención de que esas prácticas de estar avasallando a dirigentes importantes de la fuerza del pueblo que provocan su salida no puede seguir ocurriendo. Vamos a oír, a escuchar las declaraciones de Leonel Fernández. Y nos estamos repartiendo unos cargos que solamente están en nuestra cabeza. Y por tanto, estamos excluyendo y humillando a compañeros, que lo que va a ser más difícil la victoria. Así no se da. Así yo estoy seguro que se pierde. Y lo vamos a lamentar, porque quizás lo más probable, lo más certero, es que esta sea mi última oportunidad. Y no la digo por mí, no la digo por mí. Entonces, yo lamento muchísimo que nos tengamos que perder en pequeñas cosas intrascendentes. ¿Cómo es posible que teniendo compañeros con el deseo, con la voluntad de trabajar, de ser parte y la capacidad, hay que aprender a convivir con la idea de que yo no siempre tengo la razón? Tal vez la razón la tiene no, y debo tener suficiente humildad como para entenderlo. La primera condición que se requiere para tener aceptación del pueblo es la humildad. La gente no quiere nada con arrogantes, con presionantes. El poder es odioso por sí mismo. Y si ahora le añado la arrogancia, imagínense usted. No puede ser. Entonces tenemos este problema hoy día en Puerto Plata que se viene arrastrando desde hace tiempo, pero que se agravó por el pleno que tuvimos en estos días. Por esto no habló del pleno. Nosotros habíamos creado una comisión de reservas y consenso. Y en varios lugares del país buscamos la manera de consensuar con los compañeros con respecto a las posiciones. Y logramos mucho. Había lugares donde los niveles de conflictividad eran muy altos. Y esta comisión de reservas y consenso se reunía y llegamos a acuerdo. Yo les confieso a ustedes que en Puerto Plata se ha hablado mucho. Yo personalmente he hablado mucho. Y he tratado de aplacar los conflictos en Puerto Plata
y reconozco que no he tenido éxito. Yo parto siempre del criterio de que existe la necesidad de un balance, un equilibrio. Tiene que haber equilibrio. Eso no se ha entendido bien. Lamentablemente no se ha entendido bien. Nosotros no podemos darnos el lujo en estos momentos de que nadie se vaya del país. Nadie. Aquí estamos para sumar y multiplicar, no para restar y dividir. Todo el mundo aquí es importante. Yo ya en primera plana. Pero esa primera plana de un periódico de Puerto Plata circula a nivel nacional. Y mundial. Y entonces, ¿cuál es la idea? No, ese partido se está desgajando internamente. Es un periodista, se está desbaratando. Y la gente que está mirando y que quiere venir se desalienta. No, pero eso no es lo mismo. Son como los demás. Esa es la misma cosa prácticamente. Entonces nosotros también en los personales tenemos que entender que así como somos importantes cada quien, la salida de cada quien le hace daño a la persona. Y le hace daño a mi figura. Le hace daño a la figura del líder del partido en la medida en que no puede controlar a su propia gente. El enemigo está en acecho. El enemigo está viendo. La única fuerza en ascenso es la fuerza del pueblo, la única que crece. Ah, pero mira, está pasando eso y se aprovecha para un poco asustarnos más, por supuesto. El adversario ve que hay una debilidad y quiere aprovecharla y busca sacar. Pero nosotros no podemos permitir. Vamos a tratar de resolver y yo me voy a involucrar personalmente. Tan pronto regrese, tal vez puede ser la semana próxima, tal vez el domingo o la semana subsiguiente, vamos a hacer una gran asamblea en Puerto Plata. Vamos a convocar a todos. Estaremos todos, ustedes y los demás, las 12 tribus de la Fuerza del Pueblo. Y tenemos, compañero Modesto, quizás usted va adelantando el camino para tener una agenda de solución de los problemas. No vamos a discutir el próximo domingo porque esos son los problemas, vamos a ir a resolverlos. Y eso tiene que ser la integración y la valoración de todo el mundo. En la Fuerza del Pueblo todo el mundo importa. En la Fuerza del Pueblo actualmente hay que tratarlo con respeto y con dignidad, como nosotros queremos que se trate a todo el pueblo dominicano. Como verá que tiene que empezar por la casa, tiene que empezar por nosotros, tiene que haber respeto, tiene que haber una mejor distribución de la representatividad del partido. Así es como debe ser. Bajo la consigna de que la Fuerza del Pueblo no se raja a nadie, porque con la Fuerza del Pueblo Bueno, lo primero que hay que decir que yo mismo estaba equivocado, que de alguna manera critiqué a Omar Fernández, porque las palabras del presidente Fernández es de que precisamente asumió en un 100% la crítica, la advertencia que hizo Omar Fernández, que yo diría que también debe de ir a los diferentes pueblos a conversar con las personas que son de su equipo, que de una manera se han sentido maltratadas, para que él les asegure que ya eso va a finalizar. Y lo importante del todo caso es el reconocimiento del propio Leonel Fernández de que él tiene que asumir, de que él tiene que poner la casa en orden, que no puede dejárselo a los otros, y de que ciertamente hay unos cuantos engreídos que se han vuelto locos y que hay que ponerlo, porque ciertamente hay muchos que ya se sienten ganados por el ascenso, el crecimiento que ha tenido la Fuerza del Pueblo. Yo había dicho por aquí varias veces, bueno, el único partido que multiplica y suma o que había estado sumando y multiplicando en los últimos 2 años era la Fuerza del Pueblo, y que el PRM y el PLD
restaban y dividían. Incluso yo decía con ironía que el único partido que resta y divide y crece es el PLD. Lo mismo que el PRM, con una cantidad importante de dirigentes que se le está yendo de sus filas. Y que la Fuerza del Pueblo, irónicamente, extrañamente, sumando y multiplicando, bajaba. Evidentemente que eso no es lo que estaba pasando. Pero parece que hay unos cuantos engreídos de mente corta o nubilados que ya se creen que tienen un cargo. Incluso yo tengo entendido que ya hasta algunos grupitos hasta se repartieron los cargos. Y entonces habían estado aparentemente humillando, faltándole el respeto a dirigentes importantes, lo que ha provocado que algunos decidan irse. Lo importante aquí es que Leonel Fernández llamó a capítulo a toda esta gente y que él dijo que él de manera personal va a resolver cada uno de esos problemas. Porque aparentemente ya hace falta la presencia del líder para dirimir los conflictos que algunos estrechos de mentes han provocado en sus demarcaciones, porque le han dado un poquito de poder en un partido que está haciendo oposición. Por todo he visto el demonio. Por todo he visto el demonio. Esperemos que de ahora en adelante las cosas se empiecen a hacer bien en la Fuerza del Pueblo si quieren tener la oportunidad. Porque ciertamente el PLD está haciendo su trabajo y el PRM, desde que dirima los conflictos actuales que tiene por la escogencia de las nuevas autoridades y por la elección de los cargos electivos, especialmente el cargo a la presidencia, ya sabemos que el que el PRM no tiene pruritos, no tiene escrúpulos. Usa los cuartos, el poder, y lo usa bien. Entonces, es contra eso que la Fuerza del Pueblo tiene que estar consciente que va a enfrentar. En este momento, coyunturalmente, tiene dos enemigos. Tiene el PLD, que quiere avanzar, y tiene al PRM, que está en el poder. ¿Entiendes? Y entonces, el PLD, para poder tener una oportunidad, tiene que desplazar a la Fuerza del Pueblo. Por lo que la campaña que inteligentemente ha montado el PRM de buscar la manera de enfrentar al PLD con la Fuerza del Pueblo es inteligente para ellos. Porque precisamente la razón de por qué ellos están en el poder fue la división del PLD, que forjó la Fuerza del Pueblo. Y mantenerlos divididos les da dividendos. Entonces, la armonía, la unidad y el crecimiento es la única oportunidad que tiene la Fuerza del Pueblo para tener chances en el 2028. Así que yo espero que, bueno, lo hagan bien. Miren, como de costumbre, el PLD hizo una rueda de prensa. Y en este caso, alertó a la ciudadanía de las intenciones que tiene el gobierno de impulsar leyes que tienden a amordazar a los comunicadores, a los ciudadanos y a los dirigentes políticos. Veamos la historia. Utilizar filtraciones para lograr primeras planas cuando se trata de investigaciones contra exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. En las últimas semanas, diversos sectores de la sociedad han manifestado preocupación por diversas leyes, que algunos en proyecto y otras ya promulgadas,
se comprende que pudieran amenazar la libertad de expresión de la sociedad. Al PLD les preocupa particularmente que figuras penales redactadas de forma ambigua, sanciones que incluyen privación de libertad para determinadas expresiones y facultades amplias de inteligencia estatal puedan generar un ambiente de temor, autocensura e incertidumbre incompatibles con las características consagradas en el artículo 49 de nuestra Constitución Dominicana. El PLD analizó las disposiciones del nuevo Código Penal, de la Ley 126, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, así como del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, y aseguró que el gobierno tiene intenciones malsanas que amenazan la libertad de pensamiento. Entendemos que la Ley 126 debe ser objetivo de revisión en estos aspectos que pueden generar incertidumbre respecto de los límites de actuación de la autoridad o afectar garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión, la protección de fuentes periodísticas y el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos. Es por esto que defienden las disposiciones de la Constitución que defienden la libre expresión del dominicano. Entendemos que estas disposiciones ameritan una revisión que garantice su plena compatibilidad con el artículo 49 de nuestra Constitución Dominicana y con la jurisprudencia constitucional vigente. Finalmente, la organización planteó que se revisen las disposiciones del nuevo Código Penal que podrían afectar la libertad de expresión, que se modifiquen aspectos de la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia para fortalecer las garantías constitucionales y la protección de las fuentes periodísticas, y que cualquier nueva propuesta sobre libertad de expresión y medios audiovisuales que sea discutida previamente en el Consejo Económico y Social, con la participación de distintos sectores de la sociedad. Joan Vázquez, ACD Media Noticias. El PRM y sus principales comunicadores defendían los intereses del PRM. Se pasaron 16 años acusando al PLD de ladrón, de corrupto, de todo. Y al PLD nunca se le ocurrió modificar leyes para poner una mordaza a los periodistas, ni al ciudadano que se quejara, ni a ningún dirigente político. ¿Y por qué en violación a las leyes y especialmente en violación a la Constitución, el PRM insiste en crear leyes que violen los derechos fundamentales de expresión del pensamiento, libertad de prensa, libertad de qué, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Pero, ¿es que acaso no han visto en las redes, porque eso es lo bueno de las redes sociales, del internet, que todo se queda, todas las acusaciones que hacía Paliza, el propio presidente de la República, Farideh Raful, y una cantidad importante de dirigentes que le decían ladrón sin problema, como beberme un vasito de agua? Le decían de todo, lo acusaron de todo. Y la ley los protegía y el PLD entendía eso. Y nunca los vimos de que sometiendo a nadie, a la justicia. Ahora hay una serie de condenas y de persecución a periodistas que anteriormente, cuando el PLD estaba en el poder, ellos acusaban, esos mismos periodistas, acusaban al PLD de los que ahora acusan al PRM, y el PLD no hacía nada. Pero además, al PRM le agradaba, los protegían, los defendían a todos esos periodistas que ahora están persiguiendo. Oye, pero qué intolerancia, qué intolerancia.
Yo no creo que por iniciativa del PRM ni tampoco del Congreso van a modificar esas leyes, ni van a ser vistas públicas, porque son muchos los intentos. La ley Mordaza, la del DNI, articulado que le han introducido de manera subrepticia a el Código Penal, etcétera, etcétera. Son varios los intentos para ponerle un zipper en la boca a los comunicadores y a todo aquel que de una u otra manera exprese un descontento o que perciba o que tenga alguna prueba de que la cosa pública, el erario, no se está manejando con la pulcritud adecuada, ni con eficiencia adecuada. Eso no está bien y yo espero que los partidos políticos, los constitucionalistas, los preocupados por la democracia, la institucionalidad y la libertad de expresión, pues se manifiesten en el Tribunal Constitucional para que estas leyes queden derogadas. Se pasó la ley del DNI y el gobierno prometió ya hace más de un año que iba a revisar esa ley, los artículos que atentan contra las libertades públicas y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Y ya falta muy poco para que esa ley pase el tiempo de verificación que se le da y entre en vigencia. Y lo grande del caso es que entre en vigencia en un periodo electoral. Algo así como para que nadie, fue como todo calculado, como para que ahora la oposición y los comunicadores estén amordazados, tengan miedo de hacer denuncias o de hacer críticas fuertes al gobierno. Porque yo no entiendo, porque la ley, tal y como estaba establecida, tiene sanciones para el que difama o injuria. Ya existe una ley y ya hay condenas penales y civiles contra los comunicadores, porque los hay que han dicho que no. Y parte de la ética de la comunicación es no difamar ni injuriar a nadie, no decir mentiras, no inventar calumnias, no hacer campañas sucias contra una persona que está ejerciendo su función pública de manera decente. No estamos hablando de eso. Pero definitivamente el PRM ha demostrado una actitud antidemocrática y hasta dictatorial que apena, que da vergüenza, pero especialmente que asusta. Nos vemos en una próxima entrega de Marco de Referencia.